Hola, buen día. Bienvenidos a nuestra sesión número 12, donde este audio va a estar dedicado a la revisión de un texto de Enrique Serrano Gómez titulado Maquiavelo, más allá del maquiavelismo. Este es un texto que ustedes tienen alojado en el aula virtual, que para cuando escuchen este audio deberían haber ya leído. Es un texto breve, y aprovechando que ustedes ya hicieron su lectura, mi exposición va a ser breve y va a ser entresacando, subrayando, seleccionando algunas partes del texto que me parecen muy importantes para concretar el objetivo que hemos seguido en todo este bloque de Maquiavelo, y que en particular con el texto de la sesión anterior, el texto, ustedes recordarán, de Fernando Escalante, y el que revisaremos hoy, de Enrique Serrano, me parece que quedará bastante clara la idea de por qué Maquiavelo no era maquiavélico, o como dice Enrique Serrano en este texto de hoy, Maquiavelo más allá del maquiavelismo. Muchas de las categorías explicativas de Enrique Serrano son bastante familiares a las de Escalante, porque los dos tienen el mismo ángulo de vista y la misma interpretación de que reducir Maquiavelo, reducirlo a el fin justifica los medios, es claramente una pésima interpretación, una interpretación muy simplona, y para ello tanto Escalante como Serrano se afanan en mostrarnos cómo las categorías de Maquiavelo van más allá de ese simplismo. Lo que voy a hacer, de hecho, con el texto de Serrano va a ser subrayar algunas categorías, algunos conceptos que, si los vamos sumando, si los vamos entrelazando, nos permitirán arribar a una imagen de Maquiavelo mucho más rica, mucho más compleja, mucho más interesante. Empiezo por una primera categoría que él subraya, que es muy valiosa, llamada politeísmo de valores. Es una categoría que el autor desarrolla entre la página 63 y 64. Leo algunas cuestiones relacionadas a esta categoría y después voy sumando algunos comentarios antes de pasar a otra categoría. Dice en la página 63, Enrique Serrano: de acuerdo con Isaiah Berlin, la originalidad de Maquiavelo reside en que, al negar la existencia de un orden cósmico o natural que prescriba la conducta correcta, reconoce la pluralidad de los valores y de las jerarquías que se establecen entre ellos. Hay dos códigos éticos, ambos fundamentales. No son dos regiones autónomas, una ética, otra política, sino dos, para él, alternativas exhaustivas entre dos sistemas de valores conflictivos entre sí. Una de las grandes aportaciones de Maquiavelo es advertir el politeísmo de valores. Sin embargo, considerar que él asume una dualidad entre el código moral personal y el código moral de la política es una interpretación que pasa por alto el núcleo de su concepción republicana. Uno, Maquiavelo, y esto lo vimos a lo largo de todo el bloque, piensa que el fundamento del orden social no es un fundamento cósmico, no es un fundamento basado en la naturaleza, ni tampoco un fundamento basado en la palabra de Dios. Si no es así, ese fundamento entonces tiene un basamento mundano, es decir, decisiones humanas, valores humanos. Si estamos de acuerdo en eso, en que no hay un orden de vida definido de manera extramundana, tenemos entonces que caer en cuenta que entonces ese orden de vida se basa en los valores de las personas, pero que los valores de las personas suponen un universo plural. Porque no puede haber alguna suerte de rey o alguna suerte de gobernante que diga: este es el código de valores que todos seguiremos. Ese código de valores es definido y afectado por las decisiones y las preferencias de las personas. Si esto es así, este pluralismo de valores da lugar a esta categoría llamada politeísmo. Ustedes saben, el politeísmo es la pluralidad de dioses, la pluralidad en este caso de universos de valores a los cuales podemos rendir tributo. No solo como efecto de la diversidad de personas y de culturas. Una misma persona puede atravesar a lo largo de la vida por distintos universos de valores. Una persona puede tener un universo de valores a los 20
Y muy probablemente, uno pensaría incluso muy deseablemente hacia los 50, 60, la vida le lleve a redefinir ese universo de valores. Una misma persona puede dentro de él mismo llevar este politeísmo de valores. Ahora, si esto es así, de esto, sin embargo, no se desprende que entonces Maquiavelo piense que como la política es una cosa y la ética es otra, son universos de valores repelentes y que choquen permanentemente. Enrique Serrano dice desde la primera página, eso no es así porque si revisamos el núcleo de la concepción republicana de Maquiavelo, veremos que él no plantea una dualidad. Una dualidad sería lo más simple, agua y aceite. Plantea algo más interesante que eso, algo más complejo, que es una tensión, que es un conflicto. Para eso Maquiavelo, y ahorita iremos hacia eso, Maquiavelo cuando dice conflicto no está diciendo algo malo. Maquiavelo es un autor moderno porque es uno de los primeros en pensar que el conflicto es virtuoso. Hacia allá vamos. Una segunda categoría que me interesa que le pongan atención es cómo en la página 64 y 65 se hace alusión a la fortuna. Dice Serrano. La diferencia entre los ciclos naturales y los ciclos históricos consiste en que estos últimos son irregulares e impredecibles. El efecto que tienen estos ciclos históricos en la vida de los individuos es a lo que Maquiavelo denomina fortuna. Con su definición de fortuna se enfrenta a una concepción cristiana del mundo que llegó a ser hegemónica durante la Edad Media. La fortuna, a diferencia del mero azar, solo tiene lugar en el dominio urbano. La idea de que la fortuna es una causa accidental implica que no se refiere a las causas eficientes que rigen las relaciones de las cosas, sino a las causas finales por las que los humanos guían sus acciones. La buena o la mala fortuna afecta exclusivamente a los seres que actúan libremente, porque estos no son los únicos que pueden proponerse, porque estos son los únicos que pueden proponerse fines y luchar por realizarlos. Mientras que la regularidad de los ciclos naturales es una consecuencia de que en ellos solo opera la necesidad, la irregularidad de la fortuna es un efecto de la lucha entre necesidad y libertad que se genera en su seno. Así en la página 64, así en la página 65, donde se desarrollan más nociones sobre este concepto, esta categoría de fortuna. Si lo tuviéramos que resumir con palabras más simples, lo que intenta hacer Maquiavelo es explicarnos cómo si la vida humana, si el orden social pertenece a lo que él llama el ciclo histórico es lo opuesto al ciclo natural. El ciclo natural está regido por leyes naturales. Las leyes naturales son las leyes que nunca cambian. La ley de la gravedad, ¿no? Leyes que no se ven alteradas porque su comportamiento es estable, es persistente. Así funciona la naturaleza. Pero la historia humana, el ciclo histórico de la humanidad no funciona así porque dentro del ciclo histórico, a diferencia del ciclo natural, no hay átomos, no hay células predecibles. Lo que hay son individuos, son actores, son personas que si se consideran libres, si son libres, son por definición entonces irregulares. ¿Qué quiere decir eso? La libertad es algo que no se puede predecir, es algo que nos puede llevar a escoger tener un Dios, es algo que nos puede llevar a decidir cambiar de Dios, es algo que nos puede llevar a decidir no tener Dios, es algo que nos puede llevar a decidir votar a un partido, cambiar por otro partido, dejar de votar a los partidos. En eso consiste la libertad, ¿no? En la posibilidad, incluso errática, de elegir distintas cosas y muchas cosas a veces contradictorias, a veces hasta esquizofrénicas. Entonces, la libertad supone entonces, dice Maquiavelo, para los humanos, el enfrentamiento con la necesidad. Necesidad es el mundo sobre
lo que no tenemos control, el mundo sobre aquello que por necesidad sucede. Uno está en necesidad cuando no tiene margen de acción, cuando no tiene libertad de elección. Para Maquiavelo, el enfrentamiento entre la necesidad y la libertad constituye el ciclo histórico de las sociedades. La fortuna sería entonces el saldo de ese enfrentamiento entre la libertad y la necesidad. Todo aquello que puede llegar a estar más allá del control humano, pero por lo cual el humano pugna, lucha, batalla por tratar de expandir sus posibilidades. ¿Sí? La fortuna es, si lo tenemos que reducir demasiado, y esto, insisto, lo estoy caricaturizando, sería pensarla como la circunstancia, la suerte, lo que por definición está más allá del control. El hombre intenta controlar, planear, dirigir, programar, pero no hay hombre que pueda dominar siempre su fortuna. Su fortuna es entonces esa circunstancia frente al cual el hombre, tratando de expandir su libertad, intenta dominarla, pero jamás con éxito, con un éxito total. Luego, en la página 65 aparece otro concepto muy importante de Maquiavelo, la virtud. Dice por aquí: la capacidad adquirida de reunir la fuerza indispensable para enfrentar los golpes de la insultante fortuna en la lucha por realizar nuestros propósitos es a lo que Maquiavelo llama virtud. La virtud no está ligada a un sistema de normas a las que debe someterse el individuo en todas las circunstancias. Por el contrario, ella requiere de la suficiente flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones de la fortuna. En la descripción de la fortuna como ciclos, cuyas irregularidades son producidas por la resistencia de una virtud variable de los seres humanos ante la necesidad, encontramos el supuesto ontológico central de la teoría de Maquiavelo. La contingencia no es un modo deficiente del ser, sino el modo de ser peculiar del mundo humano. En la política se encuentra en juego la definición tanto de los fines que dan sentido a la acción como de los medios para alcanzarlos en contextos sociales en permanente transformación. Virtud. ¿Qué quiere decir entonces virtud para Maquiavelo? Básicamente, simplificando todo lo que se pueda, la virtud sería la capacidad humana para resistir y sobreponerse a la fortuna, para ganar terreno a la fortuna. Si acabamos de decir que la fortuna es todo aquello que escapa al control del hombre, todo aquello que está más allá de su planeación, es decir, lo que ocurre aunque uno planee otra cosa. Generalmente el hombre se la pasa haciendo planes, programaciones, quiere tener dominadas todas las variables y sin embargo ocurre algo que no estaba planeado, algo que se escapa del esquema. Esa es la fortuna, lo que escapa al dominio humano. La virtud sería la resistencia a esa fortuna, la capacidad de limitar los golpes de esa fortuna o, si uno recibe esos golpes, de sobreponerse a los golpes de la fortuna. Virtud no es un código de normas y buenos valores. Para Maquiavelo, el virtuoso no es el que se porta bien, no es el moralista. Para Maquiavelo, el virtuoso es aquel que sabe que la vida implica necesariamente el golpe de la fortuna, que será capaz de o bien minimizar ese golpe o bien de preverlo para sobreponerse. ¿Por qué? Porque Maquiavelo, y esto es la última parte que me parece muy importante, lo que acabo de leer en relación a la contingencia, piensa, y esto es solo de los autores modernos, esto no pensaban los autores medievales, que la contingencia es lo variable, lo modificable, lo voluble, lo que alguna vez es de un momento, pero de repente cambia, sea el orden social, sea la actitud humana, sean las decisiones, lo contingente, lo que es de una manera, pero puede ser de otra. Él piensa que ese cambio, no es un sinónimo de degeneración,
de volubilidad, de corrupción, sino que es la propia naturaleza de la vida moderna. Y aquí insisto con el quiebre moderno que Maquiavelo significa. Para los pensadores medievales y para los pensadores antiguos, lo contrario a lo contingente es lo absoluto. Y ellos pensaban y valoraban lo absoluto. Lo absoluto quería decir lo que no cambia, porque o está basado en la naturaleza y la naturaleza es permanente, o es creación divina. Y la creación divina, si es sublime y es majestuosa, no puede cambiar, es universal. Maquiavelo, como es moderno, y se va a dar cuenta que la vida social no se basa ni en la naturaleza ni en Dios, se va a dar cuenta que entonces su fundamento es contingente. Contingente quiere decir, en este pueblo se organizan de esta manera, pero el pueblo vecino se organiza de otra. En esta familia la mitad de sus miembros son de esta manera y estos otros que son los hermanos, hijos de la misma sangre, sin embargo se organizan de esta otra manera. Este hermano es cristiano, este otro hermano es católico. Eso es la contingencia, la imposibilidad de pensar que el mundo pueda tener un sustrato único, universal. No lo puede tener porque acabamos de decir al inicio que Maquiavelo es un teórico del politeísmo de los valores, es decir, el pluralismo conflictivo de los valores. Luego, en la página 66 pasa otra categoría que es muy importante en Maquiavelo, es lo que él dice por naturaleza humana. Dice: las constantes que encuentra Maquiavelo en la historia se pueden agrupar en el concepto de naturaleza humana. Pero a diferencia del humanismo clásico, su noción de naturaleza humana no remite a un modelo amplio, sino solo a ciertos rasgos que podemos calificar de psicológicos, los cuales se expresan como tendencias o actitudes en las conductas de los individuos. Esta concepción minimalista de la naturaleza humana permite que este concepto sea compatible tanto con el reconocimiento de la pluralidad humana como con el hecho de la continua movilidad del mundo. Para Maquiavelo, la determinación central de la naturaleza humana es poder desear todo y al mismo tiempo. Nunca poder alcanzar todo lo que se desea. Naturaleza humana. Maquiavelo plantea, vean cómo se van anudando los argumentos, cómo están entrelazados. Plantea, en el ciclo histórico, que es el ciclo de la sociedad. Recuerden ustedes que deja a un lado lo que se llamaba el ciclo natural. Dentro del ciclo histórico, es decir, dentro del dinamismo de las sociedades modernas, si bien es cierto que nuestro fundamento es la contingencia, también es cierto que la vida social es posible gracias a que dentro de la propia contingencia hay pautas, patrones, regularidades, es decir, conductas más o menos repetidas, más o menos previsibles, por lo tanto, y que constituyen precisamente es un patrón de regularidades. A eso Maquiavelo le va a llamar naturaleza humana. Él va a entender por naturaleza humana la serie de conductas que él se da cuenta que más o menos son generales, que tienden, hablado de tendencias, que tienden a darse y a repetirse con una generalizada frecuencia. Eso es para él naturaleza humana. Y a partir de esa visión de la naturaleza humana, él va a poder plantear el conocimiento de esas conductas. Estamos hablando de la generalidad. Siempre habrá, por supuesto, excepciones, pero las excepciones, como dirá el refrán, son las excepciones que confirman la regla. Es la segunda parte de la más importante de este refrán, que confirman la regla. Hay una regla de comportamientos humanos. Cuando decimos una regla de comportamientos humanos, estamos diciendo un cierto promedio, una cierta frecuencia, una cierta pauta que uno puede esperar que se siga dando, porque es la pauta mayoritaria. Insisto, esto no implica que deje de haber o que no pueda haber excepciones, pero las excepciones, como su nombre lo dice, son minoritarias. La pauta mayoritaria, el patrón generalizado,
revelaría para Maquiavelo el significado de la naturaleza humana. El hecho de que en muchos lugares, aunque sean distintos, más o menos estas costumbres, esa es la palabra, estas costumbres, estos hábitos, al ser persistentes, constituyen como una estructura estable del comportamiento humano. Esto le va a permitir a él estudiar y deducir ciertas reglas, costumbres, hábitos del comportamiento de los políticos, que es lo que a él le interesa. Esa naturaleza humana, habrá que decirlo también, y en esto Maquiavelo es muy antiplatónico, para él es una naturaleza humana dominada por el deseo, por la apetencia. Dice, si parece ser que hay algo que define a los seres humanos, es ese deseo de querer alcanzarlo todo, ese deseo de poder, esa voluntad de conquista. No se trata de una naturaleza humana calma, generosa, noble, sino que es una naturaleza interesada en el poder, en el control, en la realización de los deseos. Maquiavelo, por eso sea que es antiplatónico, tiene una concepción antropológica, que es el hombre, una concepción negativa de la naturaleza humana, una concepción muy pesimista de nuestra naturaleza. Siguiente categoría. Esta idea de la naturaleza negativa la pueden ustedes observar como en el texto desde la página 66 hasta la página 68. Pueden ustedes encontrar nociones en el texto de Serrano sobre esta idea. En la página 68 precisamente también encontrarán algunas ideas muy importantes sobre la forma en que Maquiavelo trabaja el tema de la libertad. Voy a ellas. Existe una gran semejanza entre la antropología que subyace al pensamiento político de Maquiavelo y la que más tarde desarrollará Hobbes. Lo veremos más adelante. Ambos autores también coinciden en que la consecuencia de las premisas de esa antropología, como acabo de decir, una antropología, una concepción negativa, es la necesidad de consolidar un orden civil fuerte, que permita mantener la estabilidad de la vida social. Sin embargo, al mismo tiempo hay una enorme diferencia entre los fines que le atribuyen al orden civil. Para Hobbes, el fin supremo del orden civil es ofrecer seguridad, mientras que Maquiavelo retoma la tesis del republicanismo clásico respecto a que el fin supremo del orden civil es formar a los individuos para que actúen libremente. Ello presupone dos concepciones distintas de la libertad. Hobbes considera que la libertad es un atributo natural de los individuos, ya que representa la posibilidad de actuar sin que se interpongan obstáculos. Por eso, desde su perspectiva, todo orden civil es un límite a la libertad natural, que permite conservar un residuo de esa libertad en el ámbito privado. En cambio, para Maquiavelo, la libertad es la capacidad de autodeterminación, que solo se adquiere en la interacción con los demás. De ahí que el orden civil sea visto por él no como un límite a la libertad, sino como su condición necesaria. Esto es verdaderamente importante porque apunta al núcleo republicano de Maquiavelo. Fíjense qué interesante, porque es una paradoja y a veces hasta parece una contradicción, pero es que eso es propio del pensamiento moderno. El pensamiento antiguo, Platón, San Agustín, pensaban, todos los valores buenos van juntos. Hacían como una escuelita de los valores buenos y decían, es impensable que los valores buenos se separen. Si una persona es virtuosa, será entonces noble. Si una persona es noble, será entonces justa. Si una persona es justa, será un buen político. Era un universo de valores hermosos donde estos valores no reñían entre sí, sino que siempre iban de la mano. Si eres político, es ético. Si es ético, entonces es filosófico. ¿De acuerdo? Y todo eso en la Edad Media se sumaba y más bien se disponía al servicio de la causa divina. Los modernos, y por eso Maquiavelo es tremendamente moderno, van a percibir el conflicto entre los valores. Empezamos diciendo esto, el politeísmo de los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para lo otro. Que no necesariamente la libertad y la igualdad van al mismo lugar. Que no necesariamente la justicia individual es igual a la justicia colectiva. Que no necesariamente lo que es bello puede ser justo. Los modernos son modernos porque se dan cuenta que bueno, bonito y barato
ya no van de la mano. Que perfectamente puede haber un arte, a lo mejor precioso, un arte muy bonito, pero nada funcional, nada útil, porque precisamente como ese tipo de arte lo que plantea es su ornamentismo, no su utilidad, ¿no? O que puede haber algo demasiado poco estético y que sin embargo sea útil o puede llegar a ser justo. Este conflicto entre los valores es algo propiamente moderno, es un desgarramiento que es propio de la vida moderna, el que los buenos valores no vayan siempre de la mano, sino que haya una tensión y un conflicto entre sí. Maquiavelo parte primero de una concepción negativa de la naturaleza humana y dice, es una especie, la humana, bastante problemática, bastante negativa, ¿de acuerdo? Pero luego dice, precisamente por eso necesitamos crear un orden civil muy fuerte. Porque un orden civil es el ordenamiento de las leyes, debe ser lo suficientemente fuerte porque va a intentar gobernar sobre una especie, la humana, que no es fácil y que es una especie que permanentemente desea conquistar sus deseos. Pero en lugar de proponer un orden civil a la Hobbes, que sería un orden monárquico que básicamente asfixiara a las personas, impidiéndoles así que cometan delitos, va a proponer que el orden civil debe ser fuerte, pero no para asfixiar a las personas, sino para permitir que las personas sean libres, porque las personas ejercerán su libertad en la interacción social. El orden civil debe ser la condición para que individuos libres, con el derecho a perseguir universos de valores diferentes entre sí, puedan hacerlo. Esa es la concepción republicana. Lo público no quiere decir homogeneidad, no quiere decir unas leyes tan fuertes para que todos queramos lo mismo y todos seamos iguales en función del bien de la patria. Lo público quiere decir para Maquiavelo un orden civil fuerte para que todas las personas sientan la seguridad, el derecho de perseguir la vida que les dé su regalada gana seguir, le moleste a quien le moleste, siempre y cuando no se dañe a terceros. Concepción republicana. Las leyes son el fundamento, el basamento para la libertad individual. Si hay buenas leyes, no se ahoga la libertad individual, al contrario, se favorece el ejercicio de la libertad individual. En la página 69, ustedes podrán ver cómo esto que acabo de decir, universos de valores diferentes, es para Maquiavelo el bien común al que podamos aspirar. Y aquí vuelve a haber como una especie de paradoja, porque la visión tradicional es bien común, sería una especie de universo de valores homogéneos. Todos queremos lo mismo, todos entendemos lo mismo. Y Maquiavelo dice, en la modernidad, esa idea de bien común es sencillamente ya impracticable, porque si tenemos derechos individuales, es ingenuo pensar que todos entonces pensemos colectivamente lo mismo. Es más, dice Maquiavelo, un a priori, es decir, una premisa de base para pensar el orden social moderno, es que el bien común jamás volverá a ser un decálogo de valores donde todos nos reconozcamos, sino, al contrario, será un decálogo de valores procedimental. Procedimental quiere decir, estamos de acuerdo en estar en desacuerdo siempre y cuando no nos dañemos. Estamos de acuerdo en defender un orden civil que nos permita ser diferentes. Pero en esa diferencia, en esa pluralidad, seremos también iguales porque defenderemos el mismo orden civil. ¿Sí? Maquiavelo plantea la igualdad dentro de la diferencia. Esta hermosa paradoja, insisto, es propio del mundo moderno y del reconocimiento de que el bien común no podemos ya pensarlo como un universo homogéneo de valores. No hay nadie que nos represente simultáneamente a todos. Ni Dios, que ya no es la criatura que fue antes, porque hoy hay distintas iglesias, distintos credos. Dios no representa a todos. La naturaleza y los mandatos de la naturaleza tampoco. Y ninguna figura moderna,
sea la Virgen de Guadalupe, sea lo que ustedes quieran, algún rockero, algún actor, algún comediante, algún comunicador, tampoco representa simultáneamente a todos. Por supuesto, tampoco ningún político. Entonces, esa concepción del bien común la encuentran desarrollada en la página 69. También entre la página 69 y un poco antes en la página 68, y les encargo mucho que revisen eso, hay una parte donde el autor se detiene a explicarnos tranquilamente por qué Maquiavelo parece muy diferente cuando escribe El Príncipe y cuando escribe los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y directamente nos confronta con eso. Ojo, no es que Maquiavelo sea esquizofrénico, no lo es. Pareciera que son libros escritos por dos personas diferentes. Es el mismo personaje que está escribiendo en momentos diferentes sobre temas al final convergentes en la construcción de una república. Es un personaje realista que sabe que en algún momento la construcción de un Estado moderno implica violencia, implica la tragedia de valores enfrentados, implica la tensión de una ética política que ya no va a ser una ética política ni cristiana ni filosófica, implica saber llevar al extremo esa necesidad política. Ningún Estado se ha construido ni se construirá sin violencia, sin dominación, sin poder. Maquiavelo lo sabe y piensa que si se quiere construir el Estado, hay que estar consciente de que el Estado sufre invasiones. En los tiempos que Maquiavelo escribía, Francia, Alemania estaban sostenidamente intentando invadir lo que después va a ser Italia. Pero además, un Estado sin fuerza no solo sufre de invasiones externas, sufre de desgarramientos internos, porque dentro del propio Estado hay provincias, hay reinos, hay señoríos que buscan autonomizarse para no respetar una autoridad central. ¿Sí? Eso hasta el día de hoy pasa en cualquier estado nacional cuando ves las provincias o los gobernadores intentando llevar agua a su molino para tener una relación mejor con el centro, o si se puede incluso una relación donde estuviera a punto o a borde de romper con ese federalismo. Así que Maquiavelo lo tiene claro, pero también tiene claro que un estado no se puede gobernar siempre al extremo, siempre con la violencia latente o manifiesta, que también tiene que obedecer a un horizonte normativo, a un horizonte de valores en favor de la grandeza de la república, en favor de la grandeza de lo colectivo. Ese es el libro Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte que les pido que revisen con detalle, entre las páginas 68 y 69 se encuentra explicado por qué Maquiavelo es capaz de escribir estos dos libros aparentemente tan diferentes. Muy bien, con esto estaríamos cerrando nuestra revisión del texto de Enrique Serrano y estaríamos cerrando también nuestra sesión número 12 y nuestro bloque dedicado a Maquiavelo. Muchas gracias. Nos veremos en el siguiente audio. Que estén bien. Chao.